Amén. Dijimos que el problema del ser humano, hermanos, fíjense bien, el problema de la humanidad no es un problema político. El problema de la humanidad, hermanos, no es un problema financiero. El problema de la sociedad, amado hermano, no es un problema antropológico, sociológico, filosófico, religioso. El problema de la sociedad es un problema espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. El comunismo, el capitalismo, amado hermano, todas estas filosofías que promueven el supuestamente bienestar del hombre, ¿verdad? Y dicen, dijo Marx, si todos compartimos, vamos a ser felices todos, dijeron, ¿verdad? El problema es que los que están arriba siempre, que dicen cuando están abajo que van a compartir, cuando llegan arriba no comparten nada, hermano, ¿verdad? Y llega el problema y caen mismo problema, ¿verdad? Y lo vemos, ¿cómo sabe usted, hermano? Vemos países comunistas, vemos países capitalistas y tienen los mismos problemas. Por lo tanto, ni la política ni la filosofía es la respuesta para los problemas del ser humano. Fíjese bien, encontramos también, ¿verdad?, que dice, bueno, desarrollemos técnicas financieras para repartir las riquezas, para que todos tengan, para que unos ganen lo suficiente para vivir. Pero resulta que siempre hay unos más vivos que otros. Y hay unos que amontonan tantos y hay otros que tienen tan poco, ¿verdad? Entonces, no son las políticas económicas las que van a venir a resolver los problemas del ser humano, ¿verdad? Y hemos visto nosotros que el problema fundamental del ser humano radica en una palabra que se llama el pecado. Escúcheme bien, el pecado. Y el pecado ha venido a arruinar al ser humano, no como Dios lo creó en una forma sin pecado. El hombre permitió la entrada del pecado a su corazón y eso nos ha hecho daño. Ahora estamos definiendo el pecado y en Mateo capítulo 13 dimos la primera definición, ¿verdad? Ya habíamos dado una previa en la cual dijimos que era errar al blanco, no atinar al blanco, no pegar en el blanco, porque Dios tiene una meta donde debemos llegar, una voluntad bajo la cual debemos vivir y muchas veces vivimos lejos de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, no damos donde Dios quiere que vivamos. Escúcheme bien, por eso el pecado es errar al blanco. Y este segundo punto, en Mateo capítulo 12, verso 31, gloria al nombre de Cristo, dice así, fíjese bien, por tanto os digo, todo pecado, aleluya, escúcheme bien, todo pecado, ahí hay una definición importante. ¿Qué pecado puede perdonar Dios, hermanos? Todo pecado. Escúcheme bien. Para Dios no es imposible perdonar a un ser humano. Por malo que se sienta, por grave que sea el pecado, hermanos. Para Dios no hay imposible. Dice, todo pecado y blasfemia aún le será perdonado a un hombre. Escúcheme bien. Aleluya. Fíjese bien, hay mucha gente que se pierde en ese versículo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Fíjese bien. Y hay una condición, porque Dios, hermanos, no viene a juzgar al ser humano por el cometimiento de pecados, por decir, tantos tienes, tú tienes menos, porque así juzgamos los seres humanos. Los seres humanos, ¿verdad? Decimos, yo no soy tan malo. ¿Aló? Porque juzgamos en base a la cantidad. Fíjense bien, pero Dios viene a hacer un juicio en base a la condición del ser humano. Y la condición que relata aquí, que Dios no puede perdonar, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Fíjese bien. Hay mucha gente, yo he oído muchos comentarios de gente tratando de definir este pecado. Fíjense bien. Pero en realidad, hermano, lo que este versículo nos está diciendo, que lo que Dios no puede perdonar, porque al principio define claramente que Dios puede perdonar cualquier pecado. Porque Él dice todo pecado y aún la blasfemia le será perdonado. Porque al que se arrepiente Dios lo perdona. Escúcheme bien. El problema de aquí, el segundo punto que nos pone y traza un problema a veces teológico para los teólogos, es que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero más bien dicho el problema es, escúchame bien, el problema que Dios no puede perdonar es el rechazo a la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué existe el Espíritu Santo? Escucha, mucha gente piensa que el Espíritu Santo vino para hacernos hablar en lenguas. Escúcheme bien. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo vino solo para hacernos profetizar. Y se han perdido en eso, hermano. Porque el Espíritu Santo dijo que claramente dice, yo os enviaré un consolador cuando yo me vaya. ¿Cuál era su obra? Según ese versículo. ¿Verdad? Él os guiará. ¿A dónde? ¿Verdad?
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Justificarnos y guiarnos a la verdad, ¿verdad? Para que podamos ser justificados. Escúcheme bien. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, a Jesucristo. Amén. Escúchame bien. Guiarnos a esa verdad. Y a través de Jesucristo somos justificados. El problema del ser humano, ¿verdad? Porque cuando usted viene a la iglesia, hermano, y usted, ¿verdad?, no conoce a Dios, dice que el Espíritu Santo produce en nosotros el acercarnos a Dios. El arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo. ¿Aló? Entonces, cuando una persona blasfema contra la obra del Espíritu Santo, cuando rechaza esa obra del Espíritu Santo, escúchame bien, cuando la persona dice, yo no necesito a Dios. ¿Sabes qué, Dios? No te metas en mi vida. Déjame que yo sea mi Dios. Yo me puedo mandar. Esta es mi vida. Este es mi sueldo. Esta es mi mujer. Estos son mis hijos. Y yo hago con ellos lo que quiera. ¿Aló? Ay, cuánta gente, ¿verdad? Y cuántos de nosotros muchas veces nos fuimos así también, ¿verdad? Antes de venir a los pies de Cristo. Entonces, ese pecado Dios no lo puede perdonar porque se resiste la obra del Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia, resistir la obra del Espíritu Santo. Y ahí Dios no puede actuar. Porque alguien que dice, yo no te necesito, Dios. Vaya, si esta cuestión es de voluntad. Esto es voluntario. Aquí a nadie se le fuerza, hermano. Porque a la fuerza ni los frijoles son buenos, hermano. Escúcheme bien. Y usted puede, ¿verdad?, querer tratar ¿verdad?, de forzar a alguien. Pero esto no es forzado, hermano, porque Dios a nadie fuerza. Y Dios dice, dame tu corazón. Pero Él te pide que tú se lo des. No te dice, yo te voy a agarrar el corazón. Él te dice, dame tu corazón, hijo mío. Y miren, tus pies por mis caminos. Entonces Él nos está llamando a que vengamos, a que lo aceptemos, y es el libre albedrío del ser humano de decidir, quiero que Dios gobierne mi vida o yo solo quiero gobernar mi vida. Y ese que dice, yo quiero gobernar mi vida, es el pecado, la blasfemia contra la obra del Espíritu Santo. Rechazar lo que el Espíritu Santo vino a hacer, guiarnos a la verdad. Yo no necesito la verdad, yo vivo en mi verdad. Yo vivo como me dé la gana. ¿Aló? ¿Me entiende? Ahí Dios no puede perdonar. Pero de ahí todo pecado y blasfemia, Dios se lo puede perdonar a cualquier persona, hermano. Escúcheme bien. Entonces, primero definimos que el pecado, ¿qué es? Un insulto contra Dios. Es una blasfemia contra Dios. Porque el que persiste en vivir en pecado dice, yo no creo que Dios me vaya a juzgar. Pero Dios lo percibe diferente. Dios dice, es un insulto para mí. Porque yo no te creé para pecar. ¿Aló? ¿Están entendiendo, hermano? Fíjese bien. El segundo punto, por lo tanto, está en Hebreos capítulo 3. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3. Vaya con su Biblia, póngase las pilas con la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Si la trajo, úsela, ¿verdad? Alabe a Dios si puede también. Alabe su boca, con su boca, ¿verdad? Con su presencia. Ahí alabe a Dios. Glorifique a Dios, porque para eso existimos, ¿verdad? Gloria a Dios. No alabamos a Dios solo en el tiempo de las alabanzas, ¿verdad? Lo alabamos en todo el servicio. Fíjese bien. Glorifíquelo, alábelo, bendígalo, exáltelo, levántelo, póngalo en alto. Eso es alabar a Dios. Dice 3:13 de Hebreos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Bendito sea el nombre de Dios. Porque yo les expliqué a ustedes que esta lucha del ser humano en contra del pecado es diaria. Aquí nadie puede colgar un título y dice, yo ya vencí al pecado. ¿Se acuerdan que dijimos el miércoles, hermano? Todo aquel que dice no tengo pecado, hace mentiroso a Dios. Y es un mentiroso porque no hay quien no tenga pecado. Alabe a Dios si puede, fíjese bien. Y entonces, y dice, fíjese bien, dice cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Segundo punto, el pecado es un engaño. El pecado engaña al ser humano, hermanos. El pecado, mire, escúchame bien, Satanás es el mejor vendedor que hay en esta tierra. Le vende al ser humano que se puede salir con la suya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermano. Porque le vende al ser humano, le dice, échate los tragos, ¿y qué te va a pasar? Maneja borracho, si no te va a pasar nada. Métele un par de trompadas a tu mujer y no te va a pasar nada. ¿Aló? Así te vende el pecado. Le dice el pecado, mira, y te pasa 20 mujeres más bonitas que tu esposa.
hermana, ¿verdad? Se siente atraída, ¿verdad? Porque Satanás, hermano, te ofrece, pero lo que te ofrece es un engaño. Aleluya. ¿Sí o no, hermano? Muchas veces por el pecado es como, hermano, como una carnada que nos pone Satanás. Y muchas veces caemos como pescaditos simples, ¿verdad? Amado hermano, se ve tan rico aquel pedacito de carnadita, ¿verdad? Y el pescadito llega y la muerde, hermano, pero ahí quedó aprisionado. Así es el pecado. Se ve tan bueno, se ve tan delicioso. Parece que nadie me va a juzgar. Parece que yo estoy disfrutando y tengo 2, 3 novias y ando haciendo tranzas por acá y por allá. Y verdad, y desobedezco a mis padres y ando haciendo cosas escondidas de mis padres y ellos ni cuenta se dan, ¿verdad? Y ando engañando a mi esposo y ando engañando a mi esposa y afuera de la iglesia hago cosas. Gloria a Dios. El ser humano piensa que se va a salir con la suya. Alabe a Dios si puede. Amén, hermano. Entonces, pero hermano, cuando realmente caemos en cierto momento, ¿verdad? Porque el pecado, ¿verdad? De repente se acaba esa ilusión. Es una ilusión el pecado, hermano. Se acaba esa ilusión y caemos en el punto, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo creí que esta mujer me iba a hacer feliz. Yo creí que con este hombre iba a ser diferente que con mi esposo. Yo creí que nadie me iba a engañar a este mundo, dice el jovencito. ¿Aló? Yo confié en este novio y me traicionó. Yo confié en este amigo y mira con lo que me salió. ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? Caíste y despertaste en medio del dolor, del sufrimiento. Tu matrimonio estaba hecho pedazos. La relación con tus padres estaba rota. Tu familia era un fiasco. Tu vida económica estaba destrozada. Tu salud, tu cuerpo te lo habías acabado. Y despertaste a la realidad. Porque el pecado así es. El pecado así es. Y la Biblia nos muestra ejemplos claros que el pecado le vende un engaño al ser humano. El hijo pródigo dijo, voy a disfrutar con mis amigos. Aleluya. Todas las bandas que se pongan por la, no me lo voy a perder todo. Cuando llegue a la casa voy a invitar a todos mis amigos y nos vamos a poner bien marihuanos todos, ¿verdad? Y vamos a llevar muchachas a la casa y vamos a pedir comida hasta que abunde. ¿Aló? Y ahí estaba, ¿verdad? Según él, ¿verdad? Hermano, según él, ¿verdad? Living la vida loca y el tipo, ¿sí o no? Disfrutando con sus amigos, comiendo por acá, comiendo por allá, andando con 2, 3 muchachas, con sus amigos allá metiéndose hasta lo que no se tenían que meter, hermano, por la nariz. Pero de repente la realidad le golpea y se halla en medio de los puercos, sin nada, hermanos, sin nada, porque el pecado te vende un engaño. No te va a hacer nada, al contrario, te va a traer un gran bien. ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? El pecado es un engaño y por eso dice que nos exhortamos día tras día para no caer en el engaño del pecado. Gloria a Dios. ¿Sí o no, hermano? Por lo tanto, hermanos, las únicas herramientas que nos mantienen despiertos ante el pecado es el Espíritu Santo y la Biblia, hermanos. La Biblia nos hace despertar de los ofrecimientos del pecado. Hermano, escúcheme bien. Y como creyentes no estamos exentos a las tentaciones del pecado. Por eso el Señor Jesús, aún en la oración que nos dejó como ejemplo, dice, no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, ¿verdad? Mas líbranos del mal. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay situaciones que se nos pasan enfrente. Hay ofrecimientos. Hay situaciones que nos dicen, participa de esto, participa de aquello, hermano. Pero ante eso tenemos que estar atentos. Y verdad, y venimos a la iglesia y de repente vamos en la casa y leemos la palabra y nos arrodillamos y nos abre los ojos el Señor y dice, no te metas con esa persona.
No te metas en ese negocio. No vayas con esas personas. No vayas a ese lugar. Porque la Biblia y el Espíritu Santo nos abren los ojos. Que muchas veces las ocupaciones del día, las ocupaciones del mundo, los deseos de la vida, hermano, a veces nos ciegan. Y por eso debemos permanecer constantemente en el estudio de la palabra y en la guianza del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, ¿y para qué congregarse? Si de lo mismo predican, la Biblia predica. ¿Verdad? Si quieren hablar de algo diferente, ¿verdad? Pero la Biblia sigue teniendo la respuesta para todo lo que nos pasa en nuestro diario vivir. Me encantaba el otro día, hablaba con un varón y me dice, hermano, yo primera vez que pisé una iglesia evangélica, siempre estuve en la iglesia católica, dice, y mire, hermano, yo nunca había sentido que Dios me hablara con lo que me estaba diciendo, como que alguien le había contado a usted mi vida. ¿Verdad? Y le dije, es que es Dios, no soy yo, es Dios que le habla a usted, es Dios que le está hablando. Allá le hablaba el hombre. ¿Aló? ¿Verdad? Es más, allá ni entendía usted lo que le decía, pero aquí Dios permite que le entiendan, que se le abran los ojos, para que usted entienda la realidad en la que está viviendo, para que usted se dé cuenta volveré a mi Padre. ¿Aló? Eso es lo que Dios quiere, que abramos nuestros ojos. Escúcheme bien. Tercer punto, el pecado endurece. ¿Verdad? Por eso dice aquí en 3:13, ¿verdad? A vosotros, ¿verdad? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado endurece. El pecado es como un callo, hermano, que se va formando. El pecado desensibiliza al ser humano. ¿Se acuerda que les expliqué esto? Nos deshumaniza. Nos deshumaniza. Y usted de repente, hermano, ve una persona. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. De repente tuve compañeros en cierto grado de la escuela, hermano, y los vi 15 años después, hermano, hechos una desgracia por las drogas. Y usted dice, ¿cómo aquel tipo todo robusto? Mire cómo está de consumido. ¿Aló? Te deshumaniza. Yo recuerdo que estando en el hospital, hermano, volví a ver un hombre que yo en mi infancia lo había visto, un hombre robusto, era mecánico, que el hombre tenía una boca, hermano, parecía de lavadero de cochino, hermano, hablaba puras cochinadas, hermano, siempre andaba con una cerveza en la mano y le decían Don Coqui. Yo decía, ese Don Coqui es invencible, ¿verdad? Ese hombre se mete cerveza y nunca le pasa nada y siempre anda con una mujer acompañada. Tenía fama Don Coqui. Recuerdo que estando en el primer año de mi residencia, lo recibí en la emergencia del hospital. Y le digo, Don Coqui, ¿aquí anda? Sí, me dice, es que me mandan para que me hagan diálisis, porque ya mis riñones y mi hígado ya no funcionan. Y aquel hombre ahí postrado en la cama haciéndole aquella diálisis, hermano, pasaba hasta que el día que murió. Fíjese bien, porque muchas veces, amado hermano, nos deshumanizamos. El pecado nos deshumaniza. Al chismoso le da igual hablar de su papá, de su mamá, de su mujer. Alabe a Dios si puede. ¿Ha visto esos hombres que hablan mal de su mujer? ¿Ha visto a las mujeres que hablan mal de su esposo? Tengan cuidado, porque nos deshumaniza. Hay hijos que hablan mal de sus padres. Nos deshumaniza. El pecado nos vuelve insensibles. El que va tras el dinero se olvida de los demás y no le importa por encima de quién tenga que pasar. Alabe a Dios si puede. Amén, hermano. Así es el pecado. Nos deshumaniza porque nos desensibiliza. Se vuelve como un callo, hermano. Tu corazón se endurece. Te vuelves insensible a la voz de Dios. Y si te has vuelto insensible a la voz de Dios, ¿sabes qué? Lo único que le queda al ser humano es un juicio. Amén. Fíjese bien. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, la única forma muchas veces en que Dios puede llamarnos la atención es a través de un juicio para que le busques. Y Dios va a permitir algo en tu vida. Dios te va a disciplinar de tal manera, hermano, ¿verdad? Que algo va a traer sobre tu vida. David había escondido el pecado con Betsabé por un año, hermano. Había escondido aquel pecado. Pero vino aquel sacerdote, aquel profeta y le dijo, un hombre tenía una ovejita y otro tenía muchas.
¿Aló? ¿Verdad? Porque nos insensibiliza, nos endurece. El pecado nos endurece. El pecado nos hace ver los errores de los demás, pero no los nuestros. ¿Aló? Y dijo ese hombre, mátenlo porque es digno de muerte, es infeliz, ¿verdad? Ese eres tú, le dijo. Ese eres tú. Ah, hijo, si soy yo, que me perdone Dios, ¿verdad? Porque muchas veces así somos, ¿verdad? A nosotros queremos que se nos aplique la vara bajita, al otro que le den con todo. ¿Aló? Y entonces dijo, ay, he pecado contra el cielo y contra Dios. Pero es que el pecado te hace ver así, te desensibiliza, te endurece. Y por eso dice que la exhortación viene para eso, para que no nos endurezcamos y para que no seamos engañados. Entonces usted no se enoje cuando la exhortación le viene en la palabra de Dios, porque tiene ese fin, que no se endurezca su corazón y que no sea engañado, hermano. Aleluya. Alábele si puede. Entonces, el remedio para ese pecado no es el psiquiatra, no son los ritos, no son las religiones, no son los sacrificios, no son las mandas, hermanos, no son las penitencias, no son ninguna cosa inventada por el hombre, porque si hubiere otro camino para ser libre, Dios lo hubiera dado. Pero Jesús dijo, yo soy uno de los caminos. No, ¿verdad? ¿Verdad que no dijo yo soy uno de los caminos? Porque si usted ha oído, mucha gente pretende, ¿verdad? Hay muchos caminos que llevan a Roma, dice. La cosa es que todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira del diablo, hermano, eso te lo ha vendido el diablo. Hay un solo camino para llegar al Padre. Se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Él para eso vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, para eso vino. Y dice Hechos capítulo 4, presentando a los apóstoles el evangelio. En Hechos capítulo 4 dice, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea Dios. Solo hay uno en quien ser salvo. Amén. No es María. Hermanos, no son los santos. No es el Cristo negro de Esquipulas. No es la Virgen de Suyapa. ¿Aló? Fíjese bien. Escúcheme bien. No es la Lupita. Gloria a Dios. Escúcheme bien, hermano. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay religión, no hay doctrina, no hay fundación, no hay organización religiosa que lo pueda hacer salvo a usted. La Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara y esto lo promulga con claridad la Biblia, que no hay ningún otro. La Biblia dice que no hay otro camino. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento el pecado era visto como manchas, fíjese bien. Y el único remedio que había era cubrirlo, pero no eran borrados. Por eso dice la palabra que Él cubre multitud de pecados. Porque Él no les quitaba, había un corderito que sacrificaban, ¿verdad? Y lo que hacían, ¿verdad? Lo sacrificaban para cubrir sus pecados. Era como esconderlos debajo de la carpeta, hermanos. Escúcheme bien. Simplemente los sacrificios eran como abonos a unas cuentas pecaminosas de millones. Y usted haciéndole depósitos de $1. ¿Aló? Depósitos de $1. Nunca iba a terminar de pagar esa cuenta, hermano. ¿Aló? Porque el pecado, hermano, era así. No hay otro remedio. La ley no pudo. Y muchas veces lo que hace es como la medicina. Por ejemplo, yo le voy a contar esto. Le voy a contar con sinceridad. Yo tengo una condición en mi piel, una enfermedad en mi piel. En la parte de la cara sale, se llama rosácea. Ustedes nunca me la han visto, tal vez algunos, si son muy observadores, se han fijado. Con cierto tiempo, la piel, el mismo sistema de defensa mío monta un ataque contra las células de mi piel. Y las ataca y se hacen unas escamitas, se inflama y ya cuando está inflamado se descama. Sale en esta parte de acá o en las cejas. Fíjense bien, a mí más que todo me sale a veces en las cejas o en esta parte cerca de la nariz. Pero hay una medicina que yo me la aplico por 3 días y se desaparece la inflamación. Ustedes no me notan, pero la inflamación por dentro sigue estando allí. ¿Me entienden? Y si yo no me vuelvo a aplicar esa medicina, el siguiente mes me vuelve a aparecer. ¿Me entienden? Así era el pecado. Todos los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento solo cubrían.
Pero la enfermedad seguía ahí. Pero el problema seguía ahí. Escúcheme bien. Entonces, Cristo Jesús vino a darnos la verdadera respuesta. Él no vino, hermano, para cubrirlo. Él vino para borrarlos para siempre. En el nombre de Jesús. Porque dice el libro de Romanos capítulo 6. El libro de Romanos capítulo 6. Verso 18 dice de esta manera. Fíjese bien. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. El único que nos liberta del pecado es Cristo Jesús. Amén. Solo hay una forma de ser libre del pecado, hermano. Escúcheme bien, no es agarrando una religión, sino teniendo al Salvador de la vida en nuestro corazón, teniendo a la salvación, Jesús, que significa salvación, porque Él es la salvación. Es la única forma de ser libertados del pecado, a través de Cristo. Escúcheme bien, nos libra de una fuerza autodestructiva, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué alguien dice, por qué siendo cristiano, hermano, siento lo mismo que a veces sentía en el mundo y tal vez soy tentado? Sí, porque continuamos en este cuerpo de carne, pero nuestros cuerpos serán transformados. Y Él quiere, por lo tanto, que cada día vengamos a Él. Cuando las tentaciones ataquen, cuando no tenga suficiente fuerza, en nuestras fuerzas somos débiles, pero vienen las fuerzas espirituales de Él y nos arrodillamos y nos arrepentimos y le pedimos y le decimos, Señor, ayúdame. Él nos perdona. Él nos perdona, Él nos limpia del pecado. Entonces la solución para el pecado es la sangre de Cristo. Ahora, si quieres vivir en pecado, ¿sabes qué pasará? El pecado se pondrá sobre tu vida. Y será como un paraguas, como una sombrilla sobre tu vida, que no dejará que las bendiciones de Dios fluyan sobre tu vida. ¿Aló? Eso hace el pecado, se pone. Escúchame bien, hay un estorbo para que la bendición de Dios fluya. Y quiero pasar y terminar con este último punto. Más bien lo quiero comenzar, lo voy a dejar comenzado esta noche. Este punto de un punto doctrinal que se mueve mucho en una secta que se llama los Testigos de Jehová. Y se llama el arrianismo. Vamos a Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16. Escúcheme bien esto. Vamos a ver esta declaración de Jesús. Y le voy a dar la introducción a este sistema doctrinal promovido por la Watchtower Society, la sociedad, ¿verdad?, de los Testigos de Jehová. Escúcheme bien, que va en detrimento de reconocer a Cristo Jesús como Dios. Dice así, Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Aló? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén, hermano. Aquí hay dos situaciones que se mueven en el ser humano. Y yo medio les expliqué algo el miércoles cuando Pedro dice mi evangelio. ¿Verdad? Porque el evangelio no se trata, hermano, de comenzar a agarrar un conjunto de dogmas y doctrinas y decir esto es el evangelio. Porque el evangelio se trata de una relación y de la revelación de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Fíjese bien. Aquí no viene usted a agarrar una hoja y a llenar palomitas y decir estoy a Luis, estoy a Luis, estoy a Luis. Esto se trata de cómo estoy yo con Dios. ¿Cuál es la revelación de que tengo de Jesucristo en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? Porque el problema de mucha gente es, hermano, mi mamá era religiosa, mi mamá iba a tal iglesia, mi papá dice, me contó mi abuelita, me dice el pastor que Jesús es tal. No, pero ¿quién dices tú que es Jesús? Primero les dice, ¿quién han oído que dicen que yo soy? Porque esto no se trata de la fe que tiene tu vecino. Esto no se trata de que tu esposa sea cristiana y tú vas a andar de mundano. Esto no se trata de la fe que tienen tus padres.
Esto se trata de algo, de una relación personal que te vincula directamente con Dios. Porque hay mucha gente agarrada de la fe de otro. Pero tú, ¿quién dices que es Jesús? Alabado sea Dios. Aló. Por eso le dice, fíjese bien, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el enviado, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Fíjense en esto. El arrianismo es una de las doctrinas llamadas herejías cristianas, hermanos. Wikipedia, si usted va a Wikipedia, lo define, hermanos, como una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está a las órdenes de Dios el Padre. Escúcheme bien. ¿De dónde partieron? De las enseñanzas de un obispo allá por el siglo III después de Cristo, de un presbítero de Alejandría que se llamaba Arrio. Entonces, esta doctrina viene y sostiene que el Hijo de Dios no ha existido siempre. Que en un determinado momento Dios el Padre lo creó. Escúcheme bien. Porque si usted dice que en un determinado momento algo fue creado para mí, para poder defender el evangelio, en el concepto que mucha gente quiere conceptualizar a Dios, hermanos. El concepto, si tú quieres conceptualizar a Dios, y muchos ateos quieren conceptualizar a Dios diciendo, ¿y quién creó a Dios? Pero es que si tú quieres conceptualizar a un Dios que fue creado, ese ya no es Dios, ese es un invento del hombre. Porque el hombre no puede concebir el origen ni el final de Dios. Porque eso es Dios, algo que no tiene ni origen ni final. ¿Aló? Pero si tú me estás preguntando a mí, ¿quién creó a tu Dios? Entonces tú lo que quieres es que te responda, yo creo una religión en la cual mi Dios comenzó a existir desde entonces. Yo no te puedo contestar así, hermano, ni conceptualizar eso. Y por eso la Biblia nos habla de un anciano de días que revela la existencia eterna de Dios. Por lo tanto, escúchame bien, vienen y ellos dicen, Jesús fue creado. Entonces este ya no es Dios. Porque fue creado, tiene un principio. Tiene un principio. Escúchame bien. Y si tiene un principio, va a tener un fin. Pero Dios no tiene principio ni fin. Porque eso es Dios. El ser humano ha tenido un principio, hermano. Pero escúchame bien, porque fue creado. Entonces, esa es la idea que ellos promulgan. Pero, ¿será esa doctrina correcta? ¿Cómo la pueden justificar bíblicamente? Y ante el hecho de que no la pudieron justificar bíblicamente, la Watchtower Society, con sus creadores allá en 1800, fíjese bien, tuvieron una ideota, ¿verdad?, para crear y poder sostener la doctrina del arrianismo. Y dijeron, con esta Biblia no podemos sostener. Esta Biblia que es más antigua que ellos, dijeron, no podemos sostener nuestra doctrina. Tenemos que crear nuestra propia Biblia. Y crearon una versión de la Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo, en la cual arrancaron y cambiaron los versículos que revelaban que Jesús es Dios, para poder defender su fe. Por eso al otro día que alguien andaba una Biblia por ahí y la andaban prestando para que la leyeran, le dije yo, esa bótenla. Esa bótenla porque esa va a confundir a la gente. Esa fue creada por la Watchtower Society, no fue inspirada por Dios. Y si me trae, hermanos, escúcheme bien, si me trae la perla, ¿verdad?, de gran precio que le pusieron los mormones, ¿verdad?, a sus libros, ¿verdad?, y el nuevo evangelio de Jesucristo, hermanos, también lo voto. Porque esa se la reveló, dice el ángel mormón a José Smith. También demoníaco, teología de Satanás, hermano. Escúcheme bien. Entonces, venimos y entendemos que esta revelación tiene la respuesta aún para ellos. Y por eso cuando platicamos con ellos y les presentamos la Biblia, nos dice, esa Biblia no. Claro, porque la de ellos le cambiaron los versículos. Pero esta tiene fundamento.
Y si ellos quieren saber cuál es la correcta, está fácil. Vayan a Jerusalén. Allá están los rollos del Mar Muerto y la comparan y se van a dar cuenta que la cambiaron. Hermano, ¿y cómo la gente que está ahí no se da cuenta? ¿Por qué no leen, hermanos? ¿Por qué no leen? Porque lo que les llama la atención es que anden bonitos, vestidos, ¿verdad? Ay, es que ellos andan bien bonitos, hermano. Y verdad, y hablan tan bonitos, pero eso no es suficiente para tu salvación. Escúchame bien. Y entonces comienzan claramente a tratar de engañar al ser humano. Les voy a mostrar solo un versículo que ellos usan para contrarrestar según ellos que Jesús no es Dios. Primero Juan capítulo 14, verso 28. Juan 14, 28. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabo a Dios porque están bien atentos. No hay nadie durmiéndose. Fíjese qué tremendo esto. Está bueno esto. Juan 14, 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Vaya, dicen los testigos de Jehová. Ahí está diciendo Jesús que el Padre es mayor que él. Fíjense bien. Es decir, este versículo ellos lo hacen y dice, eso significa que Jesús no es Dios, que es menor que Dios. ¿Aló? Pero si ese texto lo separamos de toda la Biblia, hermanos, cualquiera puede argumentar eso, ¿verdad? Con solo este texto, y que si eso fuera la Biblia, dirán, oh, Jesús es inferior que el Padre, y en consecuencia no puede tener la misma autoridad que Dios Padre. Sin embargo, la Biblia hay que leerla en el contexto, hermano. Y si reunimos toda la información de la Biblia, hallamos la razón de esta afirmación. Fíjese bien. ¿Y dónde está? Ve a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Por qué Jesús dijo que Él era inferior al Padre? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice así, y anote todos estos versículos porque más de alguna vez le van a servir, hermanos. Y léalos en su casa y entiéndalos. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? En el ungido y salvador Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Fíjese bien, ¿cómo era Jesús antes de bajar a la tierra? Igual a Dios. ¿Aló? Fíjese que cuando el ser humano, cuando Dios usa que el ser humano fue creado, dice que fue creado, no dice igual a Dios, sino a la semejanza de Dios, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo semejante que igual. No hay dos personas iguales. Somos semejantes. Podemos hablar más o menos parecidos. Podemos tener un cierto aire, ¿verdad? Nos pueden gustar las pupusas o los tacos a otros, hermanos. Pero déjenme decirle, pero no hay dos iguales. Pero en este caso, él dice, era igual a Dios. Nos está dando la definición. Fíjese bien. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y ahora, escúcheme bien, ahora la condición de él cuando estuvo en esta tierra, ¿cuál era la condición de él? Semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. Y comienza a decir, fíjese bien, vea este punto. Cuando Jesús dice, el Padre es mayor que mí, y aquí nos está diciendo, era igual a Dios, pero tomó otra forma. ¿Aló? Fíjese bien. Es decir, se convirtió a la semejanza de los seres humanos. Es decir, cuando Jesús vino aquí, Él se despojó de toda su naturaleza divina. Yo no sé si ustedes han visto, había un programa, creo que era en Discovery, que se llamaba Undercover Boss, ¿ya? Que era que el jefe de la compañía venía
¿Eh? Y cuando él andaba contra los empleados, él hacía todo lo que los demás empleados hacían. Platicaba como dueño de la compañía y se comportaba como ellos. Y era uno igual que ellos. ¿Me está entendiendo el punto a donde lo estoy llevando? Fíjese bien. Entonces, él se despojó de su naturaleza divina y adquirió las limitaciones que como ser humano tenemos. Porque él fue hombre, 100% hombre Jesús en esta tierra. Escúcheme bien. Y 100% Dios en su revelación de que traía él. Fíjese bien. Ahora, ¿en qué? ¿Por qué Jesús dijo que el Padre era mayor que él? Porque él estaba en una condición humana. Y el ser humano nunca va a ser igual a Dios. Él estaba hablando como uno de nosotros. Yo he venido para revelarles al Padre como ser humano. Yo he venido para dejarles un ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Aló? Es decir, él era diferente, era inferior al Padre en oficio, en rol, pero no en naturaleza, porque su naturaleza era divina. Fíjese bien, por eso él actuaba diferente, vivía diferente, amado hermano. Tenía esa naturaleza divina, pero su rol, el oficio que tenía, era el de un terrenal, de un hombre terrenal. Es decir, el Hijo está desempeñando por voluntad propia un rol inferior como humano, donde él se tiene que someter a la voluntad del Padre. Y él dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Aló? Entonces, por eso el Padre, él dijo, el Padre es mayor que mí, pero no está diciendo yo no soy Dios. Porque usted verá los versículos que claramente Jesús revela que Él es Dios. Él no es un profeta, escúcheme bien. Él no es un profeta como muchos lo quieren pintar, nada más un profeta. Él no es un buen maestro. Él no es un líder histórico. Él no es un líder sociológico, amado hermano. Él es Dios. Y lo veremos con versículos detallados. Por lo tanto, en las próximas lecciones tráigase sus apuntes, sus papelitos para anotar, su lapicero, para que cuando usted, hermano, tenga la oportunidad de que alguna persona de estas se le acerque, usted pueda decirle, a ver, explícame este versículo, ¿tú cómo lo entiendes? Pero te voy a pedir que no uses tu Biblia, usa una Biblia que sea de dominio general. ¿Aló? Y te van a decir, no, mejor le dejo esta revista, ya me voy, vean. ¿Aló? Póngase de pie. Jesús